Al nacer y cuando cumple los 2 meses, al cumplir 4, 6 y 7 meses, al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tal vez a los papás les puede dar un poco de temor, pero que es muy importante dentro de todos esta comunidad de niños, de pequeñitos, sobre todo cuando son recién nacidos, para prevenir muchísimas enfermedades, y es la vacunación. Así que hoy me acompañan 2 personas muy especiales, nuestro pediatra Andrés Morillo y la enfermera jefe Juliet Narváez, a quien les damos la bienvenida. El tema de vacunas realmente nos importa demasiado porque esto hace parte de la protección que todos nosotros necesitamos y que incluso en los niños con mayor razón, ¿no? Entonces todo depende de la protección que nos brindan estas vacunas para que no haya una proliferación extensa de esas enfermedades que pueden ser muy graves e incluso mortales en nuestra población si no actuamos a tiempo, ¿no? Y es mucho más costo efectivo hablar de prevención antes que hablar de tratamiento. Hola Alejandra, hola doctor. La vacunación es importante y qué bueno que se trate estos temas también para concientizar y sensibilizar a todos los padres de familia en la importancia de la vacunación en los niños desde que nacen hasta su edad en adolescentes. Bueno, para empezar, Juliet, quisiera que nos cuentes por qué justamente es importante esa vacunación en los niños, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Sí, hay muchas enfermedades que ni siquiera se ven, incluso hay algunas que tampoco, digamos, son muy cercanas a nosotros también, o de las que desconocemos, pero igual son muy necesarias. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y también, como para quitarles esos miedos a los papás, contémosle cómo es este proceso también de las vacunas, las etapas y demás. Bueno, la importancia de la vacunación desde que el niño nace es porque a partir de ahí empezamos a proteger al niño de diferentes enfermedades. Recordemos, importante saber que a través de las vacunas protegemos contra 30 enfermedades y tenemos que protegerlos incluso desde el momento de la gestación, vacunando a la mamita. ¿Sí? Entonces las vacunas dar un inicio desde que nacen y en sus etapas de acuerdo a su edad ir aplicando los esquemas, las vacunas necesarias para proteger de las diferentes enfermedades. Tenemos enfermedades en eliminación, enfermedades en erradicación. Pero ¿por qué es importante seguir vacunando así estén en proceso de eliminación y erradicación? Porque a nivel mundial no todos los países tenemos el mismo esquema de vacunación. Hay países que tienen esquemas con menos vacunas y es eso lo que nos lleva a que en Colombia tengamos que seguir protegiendo a nuestros niños, así tengamos muchas de las enfermedades en eliminación y en erradicación, porque pueden venir o se pueden traer esas enfermedades de otras partes. ¿Qué significa justamente eso que nos dices, enfermedades en eliminación y otras en erradicación? No sé si aquí podamos tomar como ejemplo el tema del sarampión, que digamos en el común denominador ya pensábamos que ni siquiera existía y ahora tenemos esta pues nueva, no sé si es cepa o bueno, esta epidemia, digámoslo así, que están llegando casos otra vez de sarampión y otra vez tenemos que vacunarnos. Si resulta que sarampión ya veníamos en un proceso de eliminación, ya estábamos certificados incluso en eliminación en las Américas del sarampión, pero lastimosamente se han presentado casos que se han traído de otros países, lo cual nos ha conllevado ahorita a tener una alerta de brotes de sarampión y pues si no se vacuna a tiempo a toda la población, podemos tener casos sospechosos o casos confirmados de sarampión, podríamos en Colombia y en las Américas perder precisamente ese certificado de eliminación. Pues teniendo en cuenta que estas enfermedades han venido de otros países como Estados Unidos, Canadá, Perú, incluso es uno de los que también tiene bastantes casos, y México, razón por la que estamos en este momento haciendo una campaña muy grande en cuanto a vacunación contra sarampión y rubéola. Andrés, ¿y qué pasa con estos papás? ¿Cómo les quitamos ese miedo justamente a la vacunación? Ustedes como pediatras, por ejemplo, ¿cómo incentivan a que esos papás o bueno, cuidadores lleven a los niños a esas vacunas que ya tienen calendario, donde ya tienen las edades específicas para vacunarse?
Bueno, primero que todo, la vacunación no es una opción, realmente es una obligación como padres para llevar a los niños, porque realmente, bueno, primero que todo es una protección que los niños requieren, ¿no? Tengamos en cuenta que un bebé no nace con defensas, de pronto los primeros 6 meses con algunos anticuerpos que la mamá le transmitió al momento del parto, pero después de esos 6 meses esa defensa se pierde. La idea es colocar esas vacunas para darle esa protección adicional, y si nos damos cuenta en el carnet de vacunación son muchas vacunas que hay que colocar en el primer año. Eso se debe primero a que es un bebé que no tiene defensas, y segundo que las vacunas pueden generar reacciones adversas, pero son muy leves y no es tan grave, y realmente no justifica no colocar las vacunas con la intención de que al bebé o al niño no le den estas reacciones. Y son algo muy esporádicas y solo en el momento en que se le colocó la vacuna durante ese primer día, que puede ser fiebre, dolor en el sitio donde se le colocó la vacuna. Raras ocasiones pueden causar reacciones alérgicas, convulsiones, ¿sí? Que es muy extraño que suceda, pero no está exento a que pase, ¿no? La mayoría de los casos no pasa nada. Entonces son en realidad las vacunas muy seguras para colocar. Pone la inyección y no me duele nada. Fui como el mosquito de la vez pasada y ya no tengo miedo de ponerme la vacuna. Después de la pandemia y justamente con todo esto que pasó con el COVID, pues salió una vacuna para esta enfermedad. Y a raíz de todo esto, pues hubo como ese miedo colectivo de que la gente no sabía muy bien si era algo seguro o no, y pues no sé, muchísimas cosas alrededor, sobre todo que se difundían en redes sociales, y traigo esto a colación justamente para preguntar cómo funciona una vacuna, o sea, de qué está hecha prácticamente, como para explicar y dar esa tranquilidad a los papás y a los cuidadores de saber que a los niños se les está aplicando algo que tiene pues muchísimo campo de estudio, y sobre todo que no es cualquier cosa, y quitar ese mito de que las vacunas matan o que generan pues efectos adversos que muchas veces creen que se pueden evitar. ¿De qué está hecha una vacuna y cómo aprende el sistema inmune gracias a esa vacuna que se está aplicando? Bueno, las vacunas están hechas del mismo virus al cual se quiere atacar. Hay dos tipos de vacunas que son las vivas atenuadas y tenemos también las vacunas inactivas. ¿Qué quiere decir vivas atenuadas? Que son hechas del virus, pero está el virus pasivo, mientras que las inactivas son las que ya tienen el virus, pero el virus ya está muerto. Todas estas vacunas, para que salgan al mercado y se ingresen a un esquema, deben estar realmente ya bajo estudios y bajo aprobaciones científicas. Primero se hace un estudio en animales, luego se hace un estudio y aprobación en seres humanos. De acuerdo a esto se saca un porcentaje de cuáles son las reacciones que se pueden presentar tanto en niños, adultos, de acuerdo a patologías que se tengan de base, y de acuerdo a eso se empieza a sacar o no la vacuna para que ya pueda ser aplicada en las personas. Todas las vacunas que hoy en día tiene el esquema de vacunación colombiano son netamente comprobadas científicamente, que se han venido haciendo y mejorando al pasar de los años. Se han realizado varios estudios de acuerdo pues también a las reacciones que estas han presentado, a los eventos que estas nos han dado, para mejorar también pues a la hora de aplicar no se den los diferentes eventos adversos o reacciones en las personas. En el caso del COVID fue una vacuna que se hizo muy rápido, sí, se hizo unos estudios muy rápidos, pero tuvo toda la comprobación científica. ¿Qué fue la ventaja? Que hoy en día pues tenemos todos los avances científicos, tecnológicos, que nos llevan a hacer una vacuna en corto tiempo, razones que no pasaban en años anteriores. Hoy en día sí se puede hacer una vacuna en menos tiempo con todos los ensayos y todas las evidencias científicas que se puedan tener. Algo importante aquí, las vacunas sí nos pueden producir algunos eventos, sí, depende también de qué, del sistema inmune de la persona. No todas las vacunas van a responder de la misma manera en todas las personas, sí. Depende de eso, sí se dan unas reacciones que son esperadas con la vacuna,
como lo dijo el doctor, que son la fiebre, el dolor en el punto de inyección, o hay unas reacciones que nos pueden dar las vacunas que hay que ponerle alarma y que se debe acudir de inmediato. Es cuando el niño presenta ya fiebres muy altas, presenta convulsiones o llanto muy persistente. Entonces, en esas situaciones sí se debe acudir de inmediato al médico para evidenciar cuál fue la reacción por la cual el niño reaccionó de esta manera con la vacuna. Bueno, también quería agregar que, por ejemplo, en el momento de que pasó lo del COVID, hubo también mayor presupuesto para el estudio de esto, hubo más personas que se ofrecieron como voluntarias para probar esa vacuna, porque realmente procesar una vacuna toma tiempo, ¿no? Y hay virus que son muy difíciles de procesar, de replicar y generar pues la protección adecuada para eso. Es, por ejemplo, que hasta hace poco se pudo procesar la vacuna del dengue. Hay muchos avances en la vacuna de malaria que, por ejemplo, ha sido algo difícil de crear, pero al parecer ya hay grandes avances con respecto a este tipo de parásito. Y, por ejemplo, uno dice por qué no hay vacuna para VIH, ¿no? Y realmente es eso. Hay virus que son muy difíciles de replicar y generar una vacuna que genere esa protección, que por el contrario no causemos más daño que bien con una vacuna de este tipo de virus. Bueno, justamente porque algunas vacunas requieren más de una dosis. ¿Esto a qué se debe? ¿Es porque la enfermedad es muy potente o es porque la vacuna se divide y se necesita algún tipo de refuerzo? Cuéntenos algo al respecto, por favor. Las vacunas que son hechas por virus vivo, ¿sí? Son las que nos van a dar una mayor efectividad y solo vamos a requerir de una dosis porque tenemos el patógeno vivo. Mientras que las vacunas que son inactivadas, las que tienen el virus muerto, pues la reacción de ella o la producción de anticuerpos va a ser más lenta, va a ser en menos cantidad y por eso vamos a necesitar más de 2 dosis, incluso hasta refuerzos, como es el caso de la pentavalente, el caso de la VIP, ¿sí? Que requerimos hasta 5 dosis de ellas para poder lograr la inmunidad necesaria. Es por el tipo de virus con el que están hechas. Bueno, ya hablamos un poquito de esos efectos adversos. Como ustedes nos lo mencionaban, se pueden presentar desde una fiebre, que es algo muy común, hasta una convulsión, que es algo ya un poco más grave. ¿Qué hacer si el niño o la niña presenta un efecto de estos adversos? Es decir, ¿en qué momento yo lo puedo manejar en casa o cuándo ya debo correr al hospital en dado caso que suceda algo un poco más grave? No, realmente si hay fiebre o el dolorcito, lo que hay que hacer es manejarlo con medios físicos, darle acetaminofén para calmar la fiebre, el malestar. Y ya, evitemos hacerle masajes en el sitio donde se colocó la vacuna porque eso puede llevar a que se forme una bolita allí. Lo llamamos como que se encapsula la vacuna. Y eso lo que hace es que finalmente no se va a reabsorber y hay mayor riesgo de que se vaya a sobreinfectar eso. Entonces, tratar de no molestarle allí. Si quieren ponerle pañitos de agua fría, pues la idea es desinflamar. Y el acetaminofén, que es el que le va a ayudar a desinflamar, a calmar dolor, a calmar la fiebre. Ya si presenta convulsiones, lo que nos decía Juliet, el llanto que no calma a pesar de haber hecho todos estos manejos, o que en el sitio donde se colocó la vacuna se pone rojo o sale algún tipo de líquido por el sitio de punción, pues obviamente hay que ir a consultar porque puede haber un alto riesgo de que se complique la situación, ¿cierto? Y sobre todo pues una convulsión es algo muy grave, entonces con mayor razón hay que ir a urgencias por este tipo de cosas. ¿Por qué es importante cumplir el esquema de vacunación completo? ¿Y qué pasa si un niño a la mamá se le olvidó y se saltó una dosis? ¿En la siguiente le pueden aplicar más de una, es decir, la anterior y la que continúe, o qué debe hacer en este caso? Bueno, es importante que todos los niños completen su esquema de vacunación porque hay vacunas que necesitan más de una dosis para crear inmunidad. Y segundo, si hay niños susceptibles que nos llegan con la edad y no tienen las vacunas de acuerdo a esa edad, sí se puede aplicar las vacunas que se alcance de acuerdo a su edad. Importante ahí entender que hay vacunas que por edad se pierden y ya no se pueden aplicar, lo que pone en riesgo al niño a no estar protegido contra esa enfermedad. Aquí lo ideal es que si el niño susceptible llega al punto de vacunación, se aplican todas las vacunas que sean necesarias en el momento y se cita dentro de un mes para aplicar las siguientes de acuerdo pues al esquema que esté pendiente de aplicar.
También quería agregar que, por ejemplo, una de las vacunas que se debe cumplir el tiempo en el que se puede colocar es la de rotavirus, principalmente porque esta es una vacuna que es estricta para colocar en un rango de edad. Si se pasa de ese tiempo, hay estudios que no demuestran beneficio en el niño, en el bebé, y por eso no se recomienda colocarla. Después, el resto de las vacunas, como nos dice Juliet, hay que colocarlas y se completa el esquema. No se sobresatura el sistema inmune del bebé porque, primero, la cantidad de lo que se coloca es muy mínimo realmente, ¿no? Y segundo, el cuerpo de todos los seres humanos en general está preparado para recibir ese tipo de información, procesarla y guardarla para cuando vaya a exponerse a algún tipo de germen que se está cubriendo, pues actúe rápidamente. Todo fue muy fácil, no tengo ni heridas, un algodoncito y sigo con mi vida. Luego antes de irme me dieron un premio porque soy valiente, aunque soy pequeño. Justamente con este tema del esquema y demás, ¿qué pasa si las coberturas de vacunación bajan? O sea, entiendo que esto puede afectar ya es más como una comunidad, pero expliquémosle a la gente qué sucede justamente cuando no llevamos a los niños, cuando no los hacemos vacunar y entonces una cobertura que se espera, por ejemplo, en Nariño, que era de cierto porcentaje, pues no lo logra cubrir porque justamente no alcanzamos esa meta. Bueno, como departamento sí tenemos una meta que cumplir anualmente, que es del 95% y mensualmente del 7.9%. Pero aquí realmente lo que importa no es tanto cumplir la cobertura, sino que vacunar a toda la población, ¿sí? Cuando tenemos metas bajas por bajo de la cobertura útil, pues nos da a nosotros la alarma de que tenemos niños susceptibles sin vacunar y debemos entrar a una búsqueda activa de ese niño o de esa niña que está pendiente por vacunar y poderlo inmunizar. Esto pues con el fin de ¿qué? De prevenir pues que estos niños que no han sido vacunados, que todavía no ingresan a esa cobertura que tenemos como departamento, no se nos vaya a enfermar contra alguna enfermedad inmunoprevenible. Es sobre todo pues evitar el riesgo de que la comunidad se nos enferme por no haber recibido sus vacunas a tiempo. Bueno, aquí quiero desmitificar un poco. ¿Tiene alguna relación el tema de la vacunación con el autismo o por qué se escucha esto dentro de la comunidad? No hay ninguna relación. Las vacunas se puede aplicar a toda la población sin importar su discapacidad ni mucho menos o su tipo de diagnóstico. Sí tenemos que tener cuidado y siempre se pide autorización en los pacientes o en los niños que tienen alguna inmunosupresión. Sí pedimos el concepto de médico tratante, el especialista, quien nos diga que su sistema inmune está preparado para recibir estas vacunas. Pero del resto de patologías, enfermedades o condiciones de los niños no nos pone la barrera para no vacunarlos. Sí, hubo incluso hasta hace unos años un estudio que habían hecho, sobre todo en Estados Unidos, donde relacionaban mucho las vacunas con el desarrollo del autismo. Y hace unos años también eso se desmitificó, o sea, en realidad eso no tiene ninguna relación que la cause las vacunas y que obviamente comprometió mucho la aplicación de estas vacunas y que también generó un retroceso en un tiempo con la cobertura de estas enfermedades que son transmisibles y que pueden generar graves consecuencias en la población. Entonces, definitivamente eso ya está comprobado, no se relaciona con autismo y, por ejemplo, lo que pasó con la vacuna de VPH en Carmen de Bolívar, si no estoy mal, que hubo una histeria colectiva secundaria a la colocación de esa vacuna, cuando realmente no causa y se estudió y se comprobó que esta vacuna no tenía ninguna relación con los síntomas y signos que estas personas presentaron allá en esta población. Entonces, hasta el momento las vacunas son realmente seguras para colocar. Y lo otro es que hay un mito también que todavía sigue circulando y es que si el bebé está enfermo, tiene gripita, no se debe colocar vacunas. Esto realmente tampoco es cierto hasta cierto punto, ¿no? Si tienes unos moquitos, una tosecita, pero nada grave, pues no pasa nada. O sea, podemos colocar las vacunas y no retrasar el tratamiento. Otra cosa pues es un bebé que está con fiebre, vómito, diarrea y que de pronto por los síntomas secundarios que pueda
causar la vacuna, podamos empeorar un poquito más esos síntomas. De pronto en ese caso esperar unos 5 o 7 días para colocarle el esquema, pero en general no debería retrasarse la colocación de las vacunas por unos síntomas leves. Bueno, ya para finalizar, expliquémosle a la gente qué significa comunidad de rebaño y por qué es tan importante dentro de las comunidades. Bueno, la comunidad del rebaño, o también llamada comunidad o inmunidad colectiva, es la que se adquiere de dos maneras. Una, a través de la vacunación, y otra puede ser también a través de la exposición al virus. Muchos dicen que cuando hay comunidad del rebaño es porque la mayoría de la población ya se vacunó y el resto no puede vacunarse. Eso no es lo ideal, ¿sí? Hay virus que necesitan más del 95% de una comunidad de rebaño para poder dar inmunidad a la población, y hay otros que necesitan hasta un 80%, ¿sí? Pero aquí lo ideal es que todos se vacunen. Todo organismo es diferente y en todos esta inmunidad de rebaño no va a ser efectiva, no va a funcionar. Entonces lo ideal es que toda la población se vacune. No siempre con inmunidad de rebaño vamos a proteger al 100% de la población. La protección es individual antes que colectiva, especialmente pues con estos virus y con el tema de la vacunación. Tal cual. Y realmente la intención de la inmunidad de rebaño es con la intención de cubrir o de proteger a esos niños que no se pueden vacunar y a las personas que no se puedan vacunar, por ejemplo, los inmunosuprimidos, porque por X o Y razón no se le puede colocar las vacunas vivas, ¿no? Entonces, esa es la principal intención de proteger. Y lo otro es que al estar nosotros en un mundo globalizado, todavía corremos el riesgo de adquirir estas enfermedades porque vienen personas de otros países donde de pronto la cobertura de estas enfermedades no es la misma que acá, entonces ellos pueden traer este tipo de gérmenes, de virus que se pueden transmitir a las personas que no están adecuadamente inmunizadas. Muy bien, vamos con una última parte que es unos mitos y unas realidades para que ustedes nos cuenten si efectivamente es así o no y por qué. Mito o realidad. Las vacunas sobrecargan el sistema inmune. Ese es un mito, ¿sí? Las vacunas no van a recargar el sistema inmune, todo va a depender del sistema inmune de la persona, pero las vacunas lo único que van a hacer es realizar una inmunidad de la persona, del organismo, para que cuando llegue el virus esté preparado contra esa enfermedad. Mito o realidad. Es mejor adquirir la enfermedad que vacunarse. Adquirir la enfermedad es un riesgo que no deberíamos correr. Si bien adquirir la enfermedad aporta un sistema defensivo, también se corre el riesgo de que cause una enfermedad grave y pueda llevar a la muerte. Entonces, ¿qué necesidad de exponer nuestros cuerpos a una enfermedad grave cuando podemos evitarlo colocando la vacuna? Mito o realidad. Si todos están vacunados, yo no necesito vacunarme. Mito, porque las vacunas son individuales, la inmunidad la que adquirimos de manera individual, entonces por lo tanto yo necesito vacunarme. La vacunación es una forma de prevención y autocuidado, y el autocuidado es personal. Entonces sí, todos necesitamos vacunarnos contra todas las enfermedades y pues con las vacunas que esté disponible de acuerdo a la edad de la persona. Bueno, Andrés y Juliet, ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Pediatra en Casa y justamente para desmitificar todo esto que hay alrededor de la vacunación, para que los papás, cuidadores se sientan seguros al llevar a sus niños a estas jornadas de vacunación para que estén protegidos, ya saben, contra 30 enfermedades. Muchísimas gracias por toda su información y nos encontramos en un próximo episodio. La lucha contra el virus.